Los primeros $100,000 no son difíciles de conseguir por culpa del sistema, ni porque tu jefe no te valore, ni porque el Estado se quede con una parte de tu esfuerzo. Son difíciles por una razón mucho más incómoda. Al principio no tienes capital, y sin capital estás atrapado intercambiando tiempo por dinero, empujando con fuerza, pero sin palanca. Mientras tanto, el mundo se llena de discursos seductores sobre el interés compuesto, gráficos ascendentes y ese famoso 10% anual que supuestamente convierte a cualquiera en millonario, como si fuera una fórmula mágica al alcance de todos. Lo que casi nadie se atreve a decir es que esa magia no funciona cuando empiezas desde casi nada, porque no hay nada que multiplicar, no hay bola de nieve, solo fricción y desgaste. Ahí es donde la mayoría se rinde, confundiendo el problema con mala suerte o injusticia, cuando en realidad están atravesando la etapa más ingrata del juego financiero, la de construir una base desde cero, donde cada dólar cuesta sudor, paciencia y renuncias, y donde el verdadero desafío no es la falta de oportunidades, sino la capacidad de aguantar lo suficiente para que el dinero, algún día, empiece a trabajar por ti. Los primeros $100,000 son una porquería, porque no estás jugando con dinero, estás jugando con tu cuerpo, con tu tiempo y con tu energía mental. Cada dólar que juntas viene directamente de tu sudor, de horas que no vuelven, de decisiones incómodas y renuncias que nadie aplaude. Nada fluye, nada se acelera, todo se siente pesado. Avanzas un paso y parece que retrocedes dos. Ahorras $2,000 con disciplina y sacrificio, y justo ese mes el carro decide morir. Guardas $5,000 con la ilusión de estar progresando, y de repente aparece una emergencia médica, los brackets de tu hijo, una factura que no estaba en el radar. No es mala suerte, es la realidad brutal de empezar sin capital. Cada imprevisto te golpea más fuerte porque no tienes colchón. El mundo no conspira contra ti, pero tampoco te perdona. Ser pobre es caro porque todo error cuesta proporcionalmente más, porque cualquier tropiezo amenaza con borrarte meses de esfuerzo. En esta etapa no hay glamour, no hay magia, no hay interés compuesto salvándote. Hay disciplina, desgaste y una sensación constante de estar empujando una roca colina arriba. Y mientras tú estás ahí contando billetes pequeños y apagando incendios, hay algo que duele todavía más. Mirar alrededor y darte cuenta de que otros parecen avanzar con mucha menos fricción, no porque sean más inteligentes o trabajen más duro, sino porque ya tienen capital y tú todavía no. Y ahí está la verdad que pocos aceptan sin resentimiento. Los ricos no están jugando tu mismo juego. Ellos no dependen exclusivamente de su esfuerzo diario para avanzar. Ya tienen fichas en la mesa, ya están sentados en la partida. Tú, en cambio, sigues tratando de comprar la entrada. Mientras tú intercambias horas por dinero, ellos hacen que el dinero trabaje por ellos. Esa es la diferencia estructural que nadie quiere admitir, porque duele. El trabajo no se compone, por más noble que sea. Puedes trabajar más horas, pero el día sigue teniendo 24. El esfuerzo no escala. Duplicar tu esfuerzo rara vez duplica tus resultados. El tiempo no se multiplica. Cada año que pasa es un año menos, no un activo que crezca. Puedes ser disciplinado, inteligente y ambicioso, y aún así quedarte atrapado si todo lo que tienes es trabajo. Por eso esta etapa se siente tan injusta. Haces todo bien, y aún así el progreso es lento, casi ofensivo. Pero entender esto cambia todo, porque deja de ser personal y se vuelve estratégico. No estás fallando, estás en la fase más ingrata del proceso. Estás construyendo la base que permite que, algún día, el dinero cargue parte del peso. Hasta que eso ocurra, todo se siente cuesta arriba, cada dólar pesa, cada avance se gana a pulso.
Y aunque ahora parezca que el juego está amañado, la verdad es otra. El juego no empieza de verdad hasta que dejas de depender solo de tu músculo. Estos primeros $100,000 no son el premio, son el peaje. No son la libertad, son el umbral. Y cruzarlo duele precisamente porque separa a los que se cansan de los que, a pesar de todo, siguen empujando. Si el trabajo duro hiciera rico a la gente, el mundo estaría lleno de millonarios silenciosos levantándose antes del amanecer, regresando a casa con la espalda rota y las manos gastadas. Los obreros, los conductores, los empleados que hacen turnos dobles y triples serían los verdaderos dueños del sistema, pero no lo son. Y no porque les falte ética, inteligencia o voluntad, sino porque el trabajo, por definición, tiene límites que nadie quiere mirar de frente. Los salarios tienen techo, incluso los buenos salarios. Y cuando te acercas a ese techo, el progreso se vuelve marginal. Los impuestos muerden cada aumento antes de que lo sientas completo, y la inflación hace su trabajo en silencio, robando poder adquisitivo sin pedir permiso ni disculpas. Así, aunque ganes más que el año pasado, puedes sentirte igual de apretado o incluso peor. El resultado es una trampa invisible. Corres más rápido para quedarte en el mismo lugar. Puedes pasar décadas siendo responsable, puntual, comprometido, haciendo lo correcto, y aún así llegar al final de tu vida laboral con una cuenta que depende peligrosamente de que el próximo cheque siga llegando. Y cuando ese cheque se detiene por despido, enfermedad, edad o simple desgaste, descubres la verdad más incómoda de todas. El trabajo te sostuvo, pero nunca te construyó una base que pudiera sostenerte a ti. El esfuerzo fue real, el sacrificio fue real, pero el resultado no escaló con la misma intensidad. El capital, en cambio, juega bajo reglas completamente distintas, casi ofensivas, para quien solo conoce el esfuerzo físico o mental. El capital no se cansa, no pide aumentos, no reclama vacaciones, ni se quiebra emocionalmente después de una mala semana. No necesita motivación ni discursos inspiradores, simplemente existe, y si está bien colocado, se multiplica en silencio. Mientras tú duermes, el capital trabaja. Mientras tú envejeces, el capital se acumula. Mientras el cuerpo se desgasta, el capital permanece. Esa es la asimetría que separa a quienes viven siempre dependiendo del próximo ingreso de quienes, eventualmente, cruzan a un territorio distinto, el de la libertad relativa. No porque dejen de trabajar, sino porque ya no están obligados a hacerlo para sobrevivir. Entender esto puede ser incómodo, incluso doloroso, porque expone una mentira profundamente arraigada, que con solo esforzarte más, todo se arregla. No es así. El esfuerzo sin acumulación se evapora, pero el capital conserva memoria. Recuerda cada dólar que dejaste quieto, cada año que no interrumpiste el proceso, cada decisión aburrida que tomaste cuando gastar hubiera sido más fácil. Y cuando el capital empieza a generar lo que antes solo podía venir de tu trabajo, algo cambia por dentro. El miedo baja, la urgencia se disuelve y la vida deja de sentirse como una carrera contra el reloj. No es magia, es estructura, no es suerte, es paciencia aplicada durante años. El capital no te promete una vida perfecta, pero sí te ofrece algo que el trabajo jamás podrá darte por sí solo: tiempo, margen y opciones. Y en un mundo donde todo exige tu energía, eso es lo más cercano a la verdadera riqueza. Por eso los primeros $100,000 son una verdadera guerra de desgaste, no un sprint, no un golpe de suerte, sino una prueba prolongada de resistencia mental, emocional y financiera. En esta etapa no estás haciendo dinero, estás escapando de la trampa del salario, esa jaula elegante donde cada mes depende de que sigas intercambiando horas por ingresos.
Aquí no hay aplausos ni validación externa, porque desde afuera parece que no pasa nada. Sin embargo, lo que realmente estás haciendo es mucho más profundo. Estás construyendo la primera pila de fichas que puede ganarse la vida sola, aunque todavía no lo parezca. Cada dólar que apartas es una pequeña rebelión contra la dependencia absoluta del cheque de pago. Cada decisión de no gastar es una apuesta silenciosa por un futuro que aún no se ve. El desgaste viene de ahí, de trabajar duro y, al mismo tiempo, renunciar a placeres inmediatos mientras el mundo te empuja a consumir, a disfrutar porque te lo mereces. El cansancio no es solo físico, es psicológico. Empiezas a preguntarte si vale la pena, si no estás siendo demasiado rígido, si no te estás perdiendo la vida por un número en una cuenta que avanza desesperadamente lento. Pero esta fase no trata de velocidad, trata de cambiar de sistema, de pasar de depender exclusivamente de tu esfuerzo a empezar, poco a poco, a apoyarte en algo que no se cansa ni se desgasta contigo. El problema es que, al inicio, los resultados son casi ofensivos para la mente humana. Prometen que esta vez sí será diferente. Empiezan de nuevo con entusiasmo, se aburren cuando los números no impresionan. Sacan el dinero solo por ahora. Y sin darse cuenta, repiten el ciclo que mantiene a la mayoría exactamente donde empezó. Nunca dejan que los números pequeños tengan la oportunidad de convertirse en números grandes. Y no es por falta de inteligencia, sino por una impaciencia profundamente humana. El interés compuesto exige tiempo, y el tiempo es lo único que casi nadie está dispuesto a concederle. Vivimos entrenados para la gratificación inmediata. Compras hoy, disfrutas hoy, trabajas hoy, quieres ver resultados hoy. Pero el interés compuesto opera en otro ritmo, uno lento, silencioso y poco emocionante al principio. Durante años parece que no pasa nada, que el dinero apenas se mueve, que el sacrificio supera con creces la recompensa. Esa etapa es psicológicamente insoportable para muchos, porque no hay dopamina, no hay validación social, no hay historias que contar. Así que la gente interrumpe el proceso justo cuando empieza a funcionar. Sacan el dinero para una emergencia que no siempre era emergencia, para un gusto merecido, para una oportunidad brillante que promete atajos. Cada vez que lo hacen, no solo pierden dinero, pierden tiempo, y el tiempo es el ingrediente que no se puede recuperar. El interés compuesto no falla. Lo que falla es la constancia humana. Los que se hacen ricos no son los que empiezan más veces, sino los que menos veces se salen del juego. A este sabotaje silencioso se le suma otro aún más común y más aceptado socialmente: inflar el estilo de vida a medida que sube el ingreso. Ganan más y casi automáticamente gastan más. No porque lo necesiten, sino porque sienten que ya toca, que es la recompensa natural por su esfuerzo. Compran carros que no necesitaban cuando el anterior funcionaba perfectamente. Se mudan a casas más grandes que apenas pueden sostener porque ahora les alcanza. Reservan viajes costosos no por descanso, sino por estatus, para mostrar que están progresando, para impresionar gente que en el fondo ni siquiera les importa. Desde afuera parece éxito, desde adentro es fragilidad financiera disfrazada de comodidad. Cada aumento de ingreso que podría haber acelerado la construcción de capital se evapora en pagos mensuales más altos, compromisos más rígidos y menos margen de maniobra. Así, aunque ganen más que nunca, siguen atrapados, dependiendo del próximo cheque, más expuestos que antes a cualquier imprevisto. Lo más trágico es que muchos creen que están avanzando, cuando en realidad solo están corriendo más rápido en la misma rueda. Confunden vivir mejor con progresar, sin entender que el progreso real es aburrido, invisible y a veces incómodo.
El verdadero crecimiento no se nota en el carro que manejas, ni en el viaje que publicas, sino en el capital que no tocas, en los pagos que no asumiste, en la libertad futura que estás comprando a costa de pequeñas incomodidades presentes. Pero eso no se celebra, no se aplaude y no genera likes. Por eso tan pocos lo hacen. Inflar el estilo de vida se siente bien ahora. Dejar que los números pequeños crezcan en silencio requiere carácter. Y al final, esa diferencia, paciencia contra impulso, disciplina contra apariencia, es la línea que separa a quienes alguna vez salen del juego del salario de quienes pasan la vida entera empezando de nuevo. Desde afuera parecen exitosos, buenos carros, ropa impecable, cenas caras, viajes bien fotografiados, una vida que luce como progreso constante. Pero por dentro están a un cheque de pago del pánico, sosteniendo una estructura frágil que depende de que nada salga mal. No pueden enfermarse, no pueden perder el empleo, no pueden cometer errores largos, porque todo está comprometido. Y lo más duro es que muchos de ellos ganan bien. No es falta de ingresos, es falta de disciplina. Confundieron ganar más con avanzar, comodidad con libertad, estatus con seguridad. En lugar de usar los ingresos extra para construir una base, los usaron para elevar el costo de su propia vida hasta un punto donde cualquier tropiezo se convierte en crisis. La riqueza real no se ve, no hace ruido, no pide validación externa. Se construye en lo invisible. En el saldo que crece lentamente, en el dinero que no tocas, en las decisiones que nadie aplaude porque nadie las ve. Es el acto repetido de decir no cuando podrías decir sí, de priorizar el largo plazo cuando el corto plazo es más tentador. Esa disciplina no es emocionante, pero es la diferencia entre parecer exitoso y serlo de verdad. Mientras unos viven para sostener una imagen, otros viven para construir una salida, y casi nadie nota la diferencia, hasta que el mercado, la vida o el tiempo hacen la pregunta inevitable: ¿qué queda cuando el ingreso se detiene? Cuando cruzas los $100,000, algo cambia, no solo en los números, sino en la cabeza. No es una transformación mágica ni una línea de llegada, pero es el primer momento en que el dinero empieza a cargar parte de su propio peso. Antes de eso, cada avance dependía casi exclusivamente de tu esfuerzo. Después, el capital empieza a colaborar. Un 10% deja de ser una cifra abstracta y se vuelve tangible. Y luego ocurre el momento que redefine tu identidad para siempre. El año en que tu capital gana más que tu trabajo. No llega con fanfarria ni anuncios, llega casi en silencio, revisando un estado de cuenta o cerrando un balance anual. Al principio dudas, vuelves a mirar los números, comparas, haces cuentas otra vez, pero ahí está, innegable. Lo que produjeron tus inversiones supera lo que lograste ahorrar con tu esfuerzo directo. Ese instante no te hace rico, pero te hace libre de una manera nueva. Ahí dejas de ser solo un trabajador, alguien que depende exclusivamente de su tiempo y energía para avanzar, y te conviertes en un capitalista, alguien que posee activos capaces de producir valor sin exigirle presencia constante. La psicología cambia de raíz. El trabajo deja de ser una obligación existencial y se convierte en una elección estratégica. Puedes seguir trabajando, y muchos lo hacen, pero ya no desde el miedo, sino desde el propósito. Sabes que si mañana algo sale mal, no caes al vacío. Sabes que tienes un socio silencioso trabajando para ti, incluso cuando tú no estás. Ese cambio es irreversible, porque una vez que experimentas que el dinero puede producir más dinero que tu propio esfuerzo, nunca vuelves a ver el tiempo de la misma forma. Empiezas a proteger tu capital con la misma seriedad con la que antes protegías tu empleo. Entiendes que no se trata de dejar de trabajar, sino de no depender exclusivamente del trabajo para sobrevivir.
En ese punto, el juego se vuelve asimétrico a tu favor. No porque seas más inteligente que otros, sino porque hiciste algo que la mayoría nunca logra. Esperar lo suficiente para que el capital tomara el relevo. Y cuando eso sucede, ya no estás compitiendo en la carrera del salario. Estás jugando en otra liga, una donde el crecimiento no se mide solo en horas trabajadas, sino en sistemas que continúan avanzando incluso cuando tú descansas. Pero aquí viene la advertencia que casi nadie quiere escuchar cuando por fin cruza la línea. Llegar a 100,000 requiere disciplina, mantenerlos requiere humildad y crecerlos exige paciencia. Y fallar en cualquiera de esas tres te puede devolver al punto de partida más rápido de lo que imaginas. La disciplina te llevó hasta ahí, te enseñó a gastar menos de lo que ganas, a resistir impulsos, a repetir decisiones aburridas durante años. Sin embargo, esa misma disciplina no te protege automáticamente del siguiente enemigo, el ego. Cuando alcanzas un número que durante mucho tiempo pareció inalcanzable, es fácil empezar a creerte especial, diferente, más listo que el promedio. Ahí es donde la humildad se vuelve vital, porque el mercado no premia la confianza excesiva ni respeta el progreso pasado. No le importa cuánto te costó llegar, solo responde a cómo te comportas ahora. Muchos pierden lo que construyeron no por malas circunstancias externas, sino por decisiones internas, apalancarse de más, perseguir modas, confundir suerte con habilidad. Empiezan a pensar que ya entienden el juego y olvidan que el juego cambia constantemente. La historia está llena de personas inteligentes que lograron acumular capital y lo perdieron por creer que las reglas ya no aplicaban para ellos. La disciplina abre la puerta, pero sin humildad, esa puerta se convierte en una trampa. Y aun si superas esa fase sin sabotearte, aparece el tercer reto, el más silencioso y el más largo, la paciencia. Crecer el capital no es cuestión de golpes espectaculares, sino de permitir que el tiempo haga su trabajo sin interferencias constantes. Aquí es donde muchos se cansan otra vez. Quieren acelerar, optimizar, hacer algo, porque el progreso ya no emociona como antes. Olvidan que el crecimiento verdadero rara vez se siente emocionante. Se siente monótono, repetitivo y, a veces, desesperadamente lento. La paciencia es aceptar que algunos años serán mediocres, que habrá caídas, estancamientos y períodos donde parece que nada avanza. Romper esa paciencia vendiendo en pánico, sacando dinero para recompensarse, cambiando de estrategia cada vez que el mercado tiembla, es la forma más común de volver a cero después de haber probado el progreso. Y lo más cruel es que volver a cero después de saber que funcionaba duele más que nunca haber empezado. Por eso esta tríada no se puede romper. Disciplina para construir, humildad para no destruir, paciencia para permitir que el crecimiento ocurra. No es brillantez, no es suerte, no es talento extraordinario. Es carácter sostenido en el tiempo. Arruina cualquiera de estas tres y el capital no te perdona. Respétalas. Y el crecimiento deja de depender de momentos heroicos y se convierte en algo mucho más poderoso. Un proceso que trabaja contigo incluso cuando tú no estás mirando. Los primeros $100,000 son una porquería y no hay forma elegante de decirlo. Son frustrantes, lentos, ingratos y psicológicamente agotadores. Sí, es verdad, pero también son la porquería por la que tienes que pelear. Porque no existe atajo alrededor de esa etapa. Nadie puede componer cero. Nadie puede invertir disciplina que no existe. Nadie puede rescatarte de gastar más de lo que ganas, ni siquiera con el mejor consejo del mundo. Esta parte del camino no es colaborativa, es profundamente personal.
Puedes leer libros, escuchar podcasts, seguir gurús y consumir motivación sin parar, pero al final del día nadie va a cerrar Amazon por ti, nadie va a decir no al gasto impulsivo por ti, nadie va a soportar el aburrimiento por ti. Y eso es lo que hace que esta etapa sea tan brutal. Te enfrenta contigo mismo, no con el mercado, no con la economía, no con el sistema, sino con tus hábitos, tus impulsos y tu necesidad de gratificación inmediata. Aquí no hay épica, no hay historias inspiradoras que contar en cenas. Hay meses donde haces todo bien y aún así parece que no avanzas. Hay años donde el progreso es tan lento que dudas de tu propia cordura. Pero esta es la verdad que separa a los que salen del juego del salario de los que se quedan atrapados. Los primeros 100,000 no se construyen con genialidad, se construyen con resistencia. Resistencia a consumir, a compararte, a rendirte cuando nadie te aplaude. Es una pelea silenciosa, larga y solitaria, y justamente por eso tan pocos están dispuestos a librarla. La fórmula, además, es desesperadamente simple y por eso la gente la desprecia. No es sexy, no vende humo, no promete resultados rápidos, pero funciona. Gasta menos de lo que ganas, ahorra la diferencia. Invierte, repite. Durante años, ignora el estatus, porque el estatus es una trampa carísima. Evita la deuda estúpida, porque la deuda es el interés compuesto trabajando en tu contra. Aguanta el aburrimiento, porque el aburrimiento es el precio de entrada a la libertad financiera. La mayoría no falla por falta de oportunidades, falla porque no puede tolerar hacer lo correcto cuando no se siente emocionante. Quieren que el progreso se vea, se sienta y se celebre desde el inicio, y este juego no funciona así. El progreso real es invisible durante mucho tiempo. Por eso, hasta que consigas tus primeros $100,000, ni siquiera estás en el juego. Antes de eso, solo estás entrenando, aprendiendo a no sabotearte, construyendo la base mínima para que el dinero algún día empiece a trabajar contigo. Esto no es para todos, y nunca lo será. Pero si este mensaje te incomodó, si te picó el orgullo o te hizo sentir aludido, no es casualidad, era para ti. Guárdalo, vuelve a escucharlo cuando tengas ganas de rendirte y compártelo con alguien que todavía cree que el trabajo duro, por sí solo, lo va a salvar.